Qué bendición poder disfrutar de este tiempo en comunidad, ¿cierto? Aunque bueno, siempre decimos, ¿no? Aunque a la distancia, pero juntos. Yo creo que, eh, rememoro ahorita unas palabras que me decía mi mamá, me decía, ¿saben? Una de las cosas que me ha gustado de ustedes, o sea, refiriéndose a la iglesia, es que a pesar de la pandemia no se han dispersado, o sea, siguen unidos. Y reflexionaba en esas palabras y decía, wow, eso un buen indicador, ¿sí? Porque creo que una de las cosas que el Señor nos ha enseñado en este año que terminó es que ser iglesia no significa simplemente un lugar, que el concepto de ser iglesia va mucho más allá eh, de un lugar físico, porque incluso podemos estar en un lugar físico y no ser iglesia, porque no nos preocupamos los unos por los otros, porque eh, no trabajamos en pro del bienestar del otro. Entonces va más allá, y creo que eso va más allá del lugar físico, digo, y creo que eso lo hemos podido experimentar en este tiempo pues, que nos ha tocado vivir. Así que de verdad que me alegra mucho poder estar acá en este primer domingo del año 2021, el 2021. Y hoy quiero tocar un tema muy interesante como tema de arranque de año, que le coloqué un título muy práctico: recomendaciones prácticas para el 2021. ¿Sí? Así, sencillito, ¿no? Ticsitos. Ticsitos, recomendaciones prácticas para el 2021. Y siempre que se arranca un año, se arranca con muchas expectativas, ¿no? Yo creo que este año, bueno, todos los años, ¿no? Pero este año, por todo lo que pasamos, es uno de los años con los que más expectativas se arrancan. Están las expectativas de retomar las cosas que quedaron en pausa en marzo de 2020, ¿sí? La expectativa de que se reactiven muchas cosas, de que se retomen muchas cosas, muchos sueños allí colocados en pausa. La expectativa de la vacuna, ¿cierto? Que ya de pronto por fin todo pueda volver a la normalidad. Porque aunque ahora uno puede salir y todo, siempre uno sale como con temor, ¿no? Como miércoles. Sí, y yo creo que todos estamos un poco como cansados de eso y hay una expectativa grande. Pero están las expectativas comunes, ¿cierto? Que todos tenemos, que las que quieren hacer dieta, bueno, este año hago la dieta, que los que queremos hacer ejercicio, y este año sí hacemos ejercicio, sí, que los que se van a casar, ya tienen planes previos de casarse, este año sí me caso, este es el año, sí, en fin, hay muchas expectativas, siempre se arranca un año con expectativas, y siempre en las predicaciones de estas fechas, siempre como que se trabaja en pro de eso, ¿no? Y siempre llega la famosa palabra del año, ¿sí? Y entonces cuando arrancó el 2020, como era 2020, era el año de la visión perfecta, ¿sí? Y sí, siempre que este es el año de la aceleración de Dios, que este es el año de no sé qué, del año del avivamiento, el año de tal cosa. Y bueno, yo creo que Karen Durán, quien estaba en estos micrófonos hace un instante, me decía en estos días es decir, nosotros cambiamos de año, pero Dios no. O sea, la forma de tiempo, la manera o la línea de tiempo de Dios es completamente distinta a la nuestra. O sea, Dios no termina un año y comienza otro. Dios no cumple años, porque Dios es eterno. Y como Dios es eterno, no hay como una variabilidad, ya terminé un ciclo y ya era no, o sea, Dios es Dios, ¿sí? Y Él no cambia. Pero nosotros le queremos como asignar, no, es que Dios en el 2021 va a hacer tal cosa, en el 2000 tal va a hacer tal cosa. Y creo que muchas personas lamentablemente por tener como ese concepto, muchos se sintieron tal vez defraudados en su fe porque decían, ay, si el 2020 era el año de la visión perfecta, que no sé qué, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué me pasaron estas cosas?
Entonces, más allá de decirles este año va a ser el año X o Y Z, porque pues el futuro es un asunto que le corresponde a Dios, es decir, nosotros debemos hacer, ya lo vamos a ver, algunas cosas para enfrentarlo, pero en últimas, o sea, ¿cómo va a ser el año? O sea, le corresponde únicamente a Dios saberlo. Pero creo que sí hay unos elementos que nosotros como cristianos, y no cristianos, creo que en general debemos tener en cuenta para, no solamente para un año, porque ese es otro problema, que nosotros vamos haciendo como pausas, ¿no? Como un plan de desarrollo, ¿no? Este año tal cosa, sí, pero creo que hay cosas que nosotros deberíamos tener para toda la vida. Y esas recomendaciones prácticas que yo digo para el 2021, yo creería que más que para el 2021 son recomendaciones prácticas para la vida. Y de eso quiero compartirles en esta mañana. Vamos a leer, vamos a estudiar 3 porciones bíblicas, ¿sí? Muy rápidamente. Ya por acá es rápidamente. La gente tengo fama de que me demoro, pero bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Vamos al primer texto bíblico que quiero que analicemos. Se encuentra en Génesis. Génesis capítulo número 41. Versículos del 33 al 36. Repito, que ya se cayó el caldero en una casa y no oyeron el versículo. Génesis 41, capítulo 41, versículos del 33 al 36. Y aquí, en la voz de Fran Rivero Montiel, vamos a escuchar este texto bíblico. Oh, carajo. Bueno, dice de la siguiente manera. Por tanto, provéase el faraón de un hombre entendido y sabio y póngalo a cargo de la tierra de Egipto. Haga esto el faraón, ponga funcionarios a cargo del país que recauden la quinta parte del producto de la tierra de Egipto durante los 7 años de abundancia, que ellos acumulen todos los alimentos de estos años buenos que vienen, que almacenen el trigo bajo la supervisión del faraón y que los guarden en las ciudades para sustento. Sean guardados los alimentos como reserva para el país, para los 7 años de hambre que vendrán sobre la tierra de Egipto. Así el país no será arruinado por el hambre. Amén. Sí, ¿verdad? ¿Me están oyendo? ¿Cuántos dicen amén por allá? Abren un micrófono. Amén. Dicen, gloria a Dios, aleluya. Amén. Ahí está, esa es la actitud. Muy bien. Entonces, a ver, les hago un contexto de este pasaje que acabamos de leer. Estamos en el capítulo 41 del Génesis. Y en este episodio, José, recordarán ustedes quién es José, el hijo de Jacob, que sus hermanos le tenían mucha envidia y que por tenerle envidia, José termina siendo vendido como esclavo a Egipto. Y en Egipto empieza a trabajar como capitán de la guardia, con el capitán de la guardia del faraón, que era como el rey, el presidente, no sé, haciendo un puente así, un equivalente, obviamente un poquito complejo porque no es igual que un presidente, pero más o menos como para que tengamos una equivalencia. Él trabajaba como con el jefe de seguridad, por decirlo así, con la guardia presidencial. José trabajaba en la casa del comandante de la guardia presidencial, por decirlo así, de Egipto. Y estando allí, bueno, la mujer del capitán fija los ojos en él, le inventa un chisme, un bololó, que supuestamente él la quería violar. Él termina en la cárcel, ¿cierto? Estando en la cárcel, José termina siendo como el administrador, por decirlo así, de la cárcel. Y en el transcurso de su estancia en la cárcel, 2 personajes tienen un sueño. El copero del rey, que eso era un puesto muy importante en la época, porque era quien de alguna manera era el filtro para evitar un envenenamiento al faraón. ¿Sí? Si el faraón quería probar algo, primero lo tenía que probar el copero. Si se moría el copero, entonces ya el faraón sabía que no podía comerlo. ¿Sí? Y si el copero lo probaba y pues no le pasaba nada, no le daba diarrea, no le ocurría nada extraño, eso quería decir que todo estaba bien. Tú tranquilo puedes comer. Y el panadero, ¿sí? Que era quien obviamente, panadero, ¿no? O sea, hacía pan, ¿sí?
hacía el pan del reino. ¿Sí? Ellos dos tienen un sueño, ¿cierto? José los ve angustiados, lo interpreta. Lamentablemente para el panadero su destino era ser colgado, pero para el copero era regresar a servir al rey en el palacio. Y después de transcurridos 2 años, el faraón tiene un sueño raro, ¿sí? Así como cuando uno sueña, soñó una cosa rara, pero qué raro. Una cosa rara, pero qué raro. ¿Sí? Y bueno, él intenta buscarle a alguien que le interprete el sueño, sus sabios, magos no lo podían hacer, pero el copero allí se recuerda de José y le dice, mira, yo conozco un hombre que es hebreo, que está preso, pero que el hombre es efectivo, el hombre te puede ayudar a interpretar el sueño. En eso pues mandan a llamar a José, el faraón le cuenta el sueño, que muchos de ustedes ya lo han oído, 7 vacas lindas que son devoradas por 7 vacas feas y flacas, y 7 espigas lindas que son devoradas por 7 espigas feas y de feo aspecto. De feo aspecto. Ay, Señor. José efectivamente, el Señor le revela la interpretación del sueño, pero lo interesante de José, y es aquí ya aterrizamos en el pasaje que acabamos de leer, los 3 versículos. José le dice, bueno, listo, aquí hay una interpretación, van a venir 7 años de hambre, de abundancia, y 7 años de hambre, de escasez. Ya, esa era la interpretación. Eso fue lo que Dios le dijo, ¿sí? Lo que Dios le mostró. Pero lo interesante es que José no se quedó en eso. Ah, bueno, ya. Van a ver 7 años de abundancia, 7 años de escasez, sino que José fue capaz de ofrecerle una alternativa de solución al faraón, ¿sí? Es decir, ya tenía la revelación. Bueno, José no se queda únicamente en la revelación, sino que es capaz de ofrecer un plan, una alternativa de solución. Y le dice, bueno, listo, aquí hay un problema, aquí hay algo que va a pasar, ¿cierto? Pero yo te ofrezco que tú, primero que escojas a una persona inteligente, sabia, que tenga unas nociones administrativas. Esa persona tiene que encargarse de dirigir todo un plan nacional de recolección de alimentos, como armar una especie de bancos de alimentos. Tienen que dividir la producción de la tierra en 5 partes, las 4 partes pues para el consumo de la gente, pero la 5ª parte debe ser para el aprovisionamiento. O sea, ahí estamos hablando de un plan. Y esa es la primera recomendación que quiero que ustedes se lleven en esta mañana. Como cristianos en este año 2021 y en la vida, creo que es importante que planeemos, ¿sí? Creo que se nos ha vendido una idea de que porque nosotros vivimos por fe y somos creyentes, bueno, nosotros vivimos así como, bueno, a la de Dios, exacto. Bueno, si Dios quiere, sí, vamos a ver qué pasa. Y es como uno montarse en un flotador, ganso, como uno montarse en un flotador y montarte ahí y dejar que las olas te lleven. ¿Para dónde vas? Sabrá Dios para dónde vas. Pero tú estás ahí, ¿ya? Y vas de un lado para el otro, pero no tienes un direccionamiento. Como cristianos tendemos mucho a dejarle, a darle a Dios o a otorgarle a Dios tareas que ya Dios nos otorgó a nosotros. Es decir, Dios no va a buscar trabajo por mí, Dios no va a buscar pareja por mí, no sé, tantas cosas que a veces le otorgamos a Dios, ¿sí? Que claro que Dios nos guía, pero que es nuestra responsabilidad actuar, ¿sí? Planear y sí, poner esos planes en manos de Dios, porque claro que el Señor dispondrá de nuestros planes, y qué hermoso que nosotros tengamos esa sensibilidad de decirle, oye Dios, sí, aquí hay un plan, pero yo me atrevo a poner mi plan en tus manos y tú dispón. O sea, ¿qué va? Ahí sí no sabemos qué va a pasar, ¿cierto? Pero que nuestra tarea no sea simplemente vivir así como a la loca tolondra,
sino ser capaces de planear cosas. Bueno, ¿yo qué quiero hacer? Quiero tener una casa propia, quiero X, Y cosas. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿De qué manera? ¿Qué pasos voy a dar? ¿Qué estrategia voy a utilizar? ¿Sí? Y eso es lo que José le brindó a Faraón, un plan. Y creo que es importante que para este año y para nuestra vida tengamos un plan. Amén. Vamos al segundo punto. El segundo punto se encuentra en Lucas capítulo número 14, versículos del 1 al 6. Lucas 14, del 1 al 6. Fran. Dice de la siguiente manera. Aconteció un sábado, cuando él entró en casa de uno de los principales de los fariseos para comer pan, que ellos lo observaban cuidadosamente. Y he aquí un hombre hidrópico estaba delante de él. Entonces, respondiendo Jesús, habló a los maestros de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en sábado o no? Pero ellos callaron. Entonces él lo tomó, lo sanó y lo despidió. Y dijo a ellos, ¿cuál de ustedes, si su hijo o su buey cae en un pozo, no lo sacará de inmediato en el día de sábado? Y no le podían responder a estas cosas. Amén. Este texto es muy interesante. Este texto es muy interesante porque revela como una constante en los evangelios. Los fariseos acechando a Jesús a ver qué caída le encontraban, y Jesús haciendo cosas a propósito para de alguna manera poner en evidencia la actitud egoísta que tenían los fariseos. Es una constante en los evangelios, lo van a ver mejor dicho, casi en todos los evangelios van a ver esa, diría el pastor Jorge, esa tensión. Los fariseos queriendo atrapar a Jesús de alguna manera, en alguna palabra, en alguna cosa, y Jesús siendo muy intencional en sus acciones, ¿no? Para demostrarles a ellos el verdadero sentido de la palabra de Dios. En este caso, estaban pues allí en un espacio, en una reunión, en una sinagoga, y estaban, dicen los discípulos allí, al pendiente, al acecho, observándolo. Y entra un hombre que yo diría que fue como a propósito que ellos trajeron a esta persona, porque ya por ejemplo en Marcos capítulo 3 versículos del 1 al 6 también hay una historia un poco parecida, o sea, distinta en términos del escenario, pero como que el sentido es parecido, que traen a un hombre con una enfermedad en la mano para ver qué Jesús hacía. Y acá pasa igual, traen un hombre que dice ahí es hidrópico, o sea, tenía como un problema en su cuerpo. Algunas versiones dicen que tenía el cuerpo hinchado, ¿sí? Y evidentemente esta situación de este hombre era compleja, más en una cultura donde se valora o se valoraba profundamente el arte de trabajar. Si una persona estaba enferma, era una persona que por una parte tenía que cargar con la idea de que estaba maldita por Dios, ¿sí? Y por otra parte tenía que cargar con la idea de que, bueno, no soy útil socialmente, porque si no puedo hacer lo que los demás hacen en términos del trabajo, entonces no soy útil. Y la persona vivía una verdadera tragedia espiritual, religiosa, social, económica. Por eso muchas personas que tenían alguna enfermedad o una discapacidad enfrentaban realidades de mendigación, o sea, les tocaba mendigar porque su situación económica era compleja. Entonces imagínense ese cuadro de este hombre enfermo, no podía trabajar, era excluido porque pues probablemente se consideraba que era maldecido por Dios por tener esa enfermedad, quién sabe qué habrá hecho, etcétera, etcétera. Y Jesús llega, lo ve, el hombre lo trae, llega también. Y bueno, aquí hay un problema. Era sábado, ¿sí? Era sábado y se supone que en sábado no se podía trabajar, y ellos consideraban que si Jesús lo sanaba era como si estuviera trabajando, por tanto estaría quebrando el sábado, la ley del sábado. Y Jesús les dice algo muy interesante, y es que, a ver, si a ustedes se les va un buey, un asno, la Reina Valera habla de buey y asno,
en un hueco, ustedes no lo sacan. Claro que lo sacan. Entonces, ¿por qué son tan hipócritas y por qué le dan más valor al estado físico de un animal y no le dan el valor que tiene el ser humano? ¿Sí? Porque ustedes no entienden que el sentido de lo humano es importante, es fundamental en la vida. ¿Sí? En el escenario del hombre de la mano seca de Marcos 3 del 1 al 6, que lo recomiendo que lo lean, es uno de mis textos favoritos, dice que Jesús coge al hombre y lo pone en medio. ¿Sí? Es como que esperen que la atención no es tanto en el rito de que si guardo el sábado, si no guardo el sábado. La atención está sobre la persona. ¿Cómo está él? ¿Cómo está ella? Bueno, en este caso, él. ¿Sí? ¿Cuál es su estado de bienestar? Por decirlo de alguna manera. ¿Cómo está él viviendo su vida, valga la redundancia, en términos de calidad de vida, diríamos, bajo los códigos conceptuales del hoy? ¿Sí? Y me llegan a la mente muchos escenarios. Por ejemplo, la mujer del flujo de sangre en Marcos capítulo número 5, que era también una mujer que vivía una tragedia, porque era excluida del escenario también social, era inmunda, ¿cierto? Porque tenía un flujo sanguíneo permanente y la sangre en ese momento era o sea, quien tenía ese tipo de hemorragias, de sangrado, se consideraba como inmundo durante el tiempo del sangrado, y esta mujer pues llevaba 12 años con eso allí, que iba y venía, por tanto era catalogada como inmunda, no tenía familia, pero se encuentra con Jesús y a lo mismo, el mismo patrón, ¿sí? Él no podía tocarla, o ella no podía tocarlo a él, porque si lo tocaba le transmitía la inmundicia. Y cuando ella siente que Jesús lo toca, cuando Jesús siente que ella lo toca, él dice, ¿quién me ha tocado? Y ella tenía miedo. Tenía miedo porque diría, este tipo me va a echar a esta gente encima porque yo le transferí la inmundicia. ¿Ya? Era el concepto que se manejaba en ese momento. Pero Jesús hace todo lo contrario. Le dice, hija, ve en paz y queda sana de tu azote. Tranquila. ¿Sí? Y la devuelve a la vida. Lo mismo con este hombre. Lo sana y lo despide, ¿cierto? El que acabamos de leer. Entonces, ¿por qué este contexto? Exacto. Porque nosotros tenemos que comprender una cosa, que Jesús se preocupa por nuestro bienestar. Y a veces como cristianos perdemos eso de vista. Y yo le decía anoche a los chicos, a veces el ser cristiano se convierte en una carga que yo arrastro y no en una experiencia que disfruto. Y ahí hay dos cosas muy diferentes. Una cosa es arrastrar una carga, otra cosa es disfrutar una experiencia. Es completamente diferente. ¿Sí? Amén. Y no entendemos eso, ¿sí? Porque creemos que el cristianismo tiene que ser una vida sí, como de sufrimiento, de sacrificio, así, como que si yo, o sea, eso lo heredamos. Mi tesis personal lo heredamos del catolicismo, que entonces hay que, para poder agradar al santo de no sé qué, entonces hay que subir a popa de rodilla, ¿sí? O subir con un rallador así, rallador con rueditas, rueda de rallador, pues tú estás ahí con el rallador que te masacre las rodillas. O por lo menos muchas personas del Opus Dei que utilizan unos cinturones con clavos, creo que es, para lacerar la piel. O sea, nosotros condenamos eso, pero como cristianos tenemos esa misma concepción, porque no entendemos que Jesús se preocupa por nuestro bienestar, porque estemos bien, ¿sí? Porque Jesús se preocupa porque pasemos un tiempo bonito con nuestra familia, o se preocupa porque pasemos un tiempo bonito con las personas que tenemos cerca, o disfruta que veamos una película. O sea, yo digo, Señor, esta película la vas a ver conmigo. Y qué bonito disfrutar con el Señor de esas cosas de la vida, como ver una película, como caminar, como ir a la playa, como cosas que son de Dios, que Dios las creó para nosotros, ¿sí? Pero tenemos la concepción de que si me divierto es como si estuviera pecando, ¿cierto? Por supuesto que no estamos hablando acá de cosas que
que vayan en contra de la voluntad ni de los parámetros de Dios. Pero yo creo que, y vuelvo a repetir esto porque me parece importante, la experiencia de Jesús se disfruta. Claro que van a haber momentos difíciles, van a haber momentos duros, la vida en sí misma es dura, ¿cierto? Pero nosotros a veces le añadimos más dureza a la dureza que predeterminadamente se encuentra en la vida. Si ya yo tengo problemas, ¿para qué voy a crear más problemas? ¿Sí? O crear más cargas. Si ya tengo que, como dice Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Claro que hay que tomar la cruz. Y la cruz implica eso, entender que en la vida no es como la manzana Postobón, que todo es color de rosa. No, la vida tiene desafíos, problemas. En algún momento vamos a tener que sufrir por ser cristianos, en términos de, por ejemplo, si alguien me propone algo negativo en mi trabajo y yo sé que eso está en contra de Dios y por mis principios como cristiano, yo digo, no puedo en esto y me echan del trabajo por negarme a hacer algo que está en contra de la voluntad de Dios. Por supuesto que eso va a traer un sufrimiento, ¿cierto? A causa de la fe. Pero no significa que tenemos que vivir toda la vida en clave de eso, en clave de sufrimiento, porque no es la voluntad de Dios. Y por eso traje este ejemplo, porque en los evangelios se denota claramente cómo Jesús se preocupa por el bienestar de la gente, por transformar una realidad de tristeza en una realidad de alegría. Díganme cómo se sintió ese hombre cuando Jesús lo sanó. ¿Cómo se sintió la mujer del flujo de sangre cuando su flujo paró? Su vida cambió completamente, ¿sí? Por eso la gente no entiende el significado de que era una sanidad en ese momento. Porque, por ejemplo, ser ciego en esa época no es ser ciego ahora, no es igual ser ciego ahorita. Porque en esa época la segregación asociada a una enfermedad o a una discapacidad era grave, era terrible. Por eso la solución inmediata es, hay que sanarlo, no hay otra. Ahora hay otras maneras, otras alternativas. Pero lo interesante y lo principal en esto es que Jesús se preocupa por nuestro bienestar. Si Jesús se preocupa por nuestro bienestar, pues nosotros también tenemos que seguir esa preocupación por nuestro bienestar. Y por el bienestar de otros también. Eso es ser iglesia. Pero a veces sí, es chévere, hay que llevarle mercado a X persona porque nos preocupamos por el bienestar. Pero ¿y mi bienestar? Nos descuidamos, ¿cierto? Andamos descuidados. Y eso no es, ahí que estamos hablando del testimonio, no es de testimonio. Amén. Si yo no me preocupo por mi bienestar, por disfrutar, por liberarme de escenarios de estrés, no estoy siendo de testimonio para otros. Porque entonces estoy vendiendo la imagen de que hay una canción que a mí me gusta de Jesús Adrián Romero que se llama Leche y Miel. Y en la primera estrofa creo que él dice como que, en el estribillo de la canción, él dice, nunca creas a mentiras que a veces te cuentan por ahí, que si a Jesús has entregado tu vida, muy triste has de vivir, ¿sí? Eso lo dice la canción. Y después el coro dice, me sabe a leche, me sabe a miel, me sabe a dulce, me sabe a bien, me sabe a cielo, me sabe a sol, me sabe a risa, me sabe a amor, me sabe la vida contigo. La vida con Jesús sabe a todo eso, a leche, a miel, a sol, a amor, ¿sí? Aleluya. Pero como dice Jesús Adrián, no creas a esa mentira que dice que si Jesús has entregado tu vida tienes que vivir todo el tiempo en lamento, en tristeza, en llanto. No, de hecho la esperanza de la vida eterna es eso, que no haya más eso, ¿no? El corito muy famoso de cuán glorioso será la mañana, ¿no? Cuán glorioso será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Y el coro dice, no habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto, dice ahí, no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo para siempre será el Consolador. Entonces, cierro con esto. La vida es dura, sí, es dura. Tenemos que pasar momentos difíciles, sí. Vamos a llorar, claro que vamos a llorar. Vamos a padecer, claro que vamos a padecer. ¿Habrá que sufrir por ser cristiano? Seguramente, tal vez. Seguro que sí. Pero el Señor se preocupa por nuestro bienestar y debemos obedecer a esa preocupación por nosotros y por otros, ¿sí?
Porque si no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a amar al prójimo? ¿Cierto? Y si me preocupo porque un hermano coma, yo también tengo que comer. ¿Sí? Vamos al siguiente punto, vamos al siguiente texto, que se encuentra en Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 34. Es un texto muy conocido para muchos. Mateo 6, capítulo 6, versículos 25 al 34. Por tanto les digo, no se afanen por su vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por su cuerpo, qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes podrá, por más que se afane, añadir su estatura 1 milímetro? ¿Por qué se afanan por el vestido? Miren los lirios del campo cómo crecen. Ellos no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, fue vestido como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba del campo, que hoy está y mañana es echada en el horno, ¿no habrá mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se afanen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero el Padre de ustedes, que está en los cielos, sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Basta cada día su propio mal. Cada día va a tener su mal, así que tranquilos. Arranco acá diciendo que a esto no se trata, o el texto, la intención no es decir, ay, no se preocupen porque se pongan. O sea, bueno, suena contradictorio porque de pronto uno lo lee así y es lo que le entiende de una. Pero, o sea, no, lo que quiero decir es que el texto no quiere decir que, ay, ahora no trabajemos por la comida ni por el vestido. No. Acá está hablando de un asunto un poco más amplio, que es la ansiedad propia del vivir. Y como seres humanos, siempre estamos muy ansiosos en medio de la vida. Y esto es un llamado a, hey, tranquilo. Sí, cógela suave, dice. Sí, tranquilo. Tranquilo, que cada día trae su mal. Entonces, ¿por qué no ha llegado el día de mañana y ya mataste a 3 personas? No, ay, si se muere, cálmate. Confiemos. ¿Sí? Esa es la invitación de ese texto, que me parece muy bonita, porque nosotros tendemos siempre a preocuparnos, diría una ex jefa que yo tuve. Ella nos decía, oigan, no se preocupen, ocúpense, ¿sí? Porque la preocupación es un estado adicional de desgaste, porque en realidad tú no estás solucionando nada, porque te estás preocupando, no te estás ocupando de lo que sucede. Entonces, la invitación de este texto es hermosa en ese sentido. Cada día traerá su mal. Así que calma, ¿no? O sea, qué hermoso poder descansar, y lo que dice el texto, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás le será añadido. Qué hermoso que en Jesús tenemos la oportunidad de descansar, de reposar. No hay cosa más bonita que uno estar así como desesperado, ir al Señor en oración y entregar esas cargas, y ya uno sale como livianito, ¿sí? Y qué hermoso que en el Señor podamos eso, o sea, buscarle, que Él sea nuestra prioridad en nuestra vida, que nuestra vida gire en torno a Él, ¿sí? A buscarle, amarle, aprender más de Él, a estrechar nuestra relación con Él, y no es que hay mucha gente que dice, bueno, es que yo no estoy en el mismo nivel espiritual de X o Y persona. No, esto no se trata de estar en un nivel X o en un nivel Z. Todos podemos buscar a Dios igualmente, ¿sí? Y todos podemos disfrutar de Dios igualmente. Esto no es porque Daniela es la líder, entonces Daniela está en un nivel de gloria más que... No se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de buscar a Dios de manera sincera.
y de aprender a descansar en Él. Sí, a decir, oye Señor, qué bonito, o sea, las cosas sencillas de la vida, qué bonito. Bueno, sí, somos seres humanos y a veces la preocupación es como inherente a eso, pero qué bonito entregar esa preocupación a Él y descansar. Disfrutar, a veces uno no disfruta un día porque está pensando en el mal que viene mañana. Y está en un momento chévere, agradable, bonito, pero no, o sea, no estoy aquí, sino que estoy en mañana que me toca presentar el informe, no sé qué. Y el informe, ya yo dispuse que lo iba a hacer en la noche. O sea, porque si no, entonces ocúpate en el informe y no te vayas para allá a disfrutar. ¿Ya? Pero si ya tú dispusiste, disfruta, o sea, porque ya cada día le bastará su mal. Esto no es un llamado al relajamiento, o sea, a la despreocupación, al otro extremo, ¿no? Me importa, yo vivo mi vida relajado, aleluya. No se trata de eso, pero se trata de que aprendamos a descansar en Dios, ¿sí? Si tenemos al Señor, ¿por qué no aprovechamos y descansamos? Entonces les invito a eso, que esta noche que ustedes estén en su habitación, o que cada noche, cada tiempo que ustedes dispongan, disfruten descansar en Él, disfruten confiar en Él, disfruten oír su palabra, disfrutémoslo. Eso trae descanso a nuestras almas. Así que bueno, quiero hacer una oración para cerrar. Señor, gracias porque eres bueno y gracias porque nos recuerdas estas cosas que a veces las sabemos, pero que nos pasan un poquito desapercibidas, ¿no? A veces no entendemos el valor tan precioso que tiene cada cosa que tú nos das. Qué hermoso es dar gracias por el sol, qué hermoso es dar gracias por las personas que tenemos cerca, qué hermoso es dar gracias por las cosas que podemos hacer, qué hermoso es dar las gracias por lo que tenemos y no estar permanentemente quejándonos por lo que no tenemos. Qué hermoso es vivir una vida que aprende a disfrutar los regalos de su Padre Celestial y que entiende que la experiencia de seguir a Jesús, más allá de las dificultades que pueda traer, porque es real, pero es algo que es hermoso vivirlo. Seguir a Jesús es precioso, es maravilloso y qué lindo poder hacerlo. Qué lindo tener el privilegio de estar contigo, Señor. Y no importa, vendrán dificultades, pero tú me has prometido, nos has prometido que en medio de las dificultades estarás ahí, presente, nunca ausente, siempre presente. Y te damos gracias por eso. Y que en este año podamos experimentar eso, experimentar tu tierno cuidado. Y que como Pedro, cuando se cayó mientras caminaba sobre el agua, que podamos sentir tus brazos que nos sostienen y nos ponen de nuevo en la barca a navegar. Y que cuando tengamos dudas como Tomás, que podamos tener tus huecos en las manos y en tu costado para que nuestra fe vuelva a florecer. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Bendice la vida de cada hermano, cada hermana y derrama de tu presencia grandemente. En el nombre de Jesús. Amén y amén.